Hola, hoy vamos a desglosar un tema que es, bueno, fundamental, la reunificación alemana. Y es que no se trató solo de la unión de un país, fue un evento que literalmente redibujó el mapa de Europa y marcó el fin de toda una era. Para entenderlo todo a la perfección, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a ir paso a paso, desde la división inicial hasta las consecuencias finales, para que cada punto quede súper claro. Así que empecemos por el principio. Exacto. Para entender por qué se unieron, primero hay que entender por qué se separaron. La gran pregunta es, ¿cómo es que Alemania llegó a estar partida en dos? Bueno, la respuesta nos lleva directito al final de la Segunda Guerra Mundial. A ver, cuando la guerra terminó, los aliados que ganaron, o sea, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética, se repartieron Alemania en 4 zonas de ocupación. Imagínense que 4 administradores distintos se hacen cargo de un mismo edificio, pues esa decisión fue, básicamente, la semillita de la futura división. Con el tiempo, esas zonas se convirtieron en 2 países completamente opuestos. Por un lado teníamos la República Federal Alemana, la RFA, en el oeste, un país capitalista apoyado por Estados Unidos que tuvo un milagro económico y se transformó en una potencia industrial. Y por el otro, la República Democrática Alemana, la RDA, en el este, un estado socialista bajo la órbita de la URSS, con una economía planificada que simplemente se estancó. Eran de verdad 2 mundos distintos separados por un muro. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que estos 2 mundos chocaran y volvieran a unirse? Pues no fue una sola cosa, Fue más bien una tormenta perfecta, una combinación de presiones internas y externas que lo hicieron inevitable. Aquí están las 4 causas clave que hay que tener en mente. Primero, el éxito económico de la RFA era un contraste brutal con el fracaso de la RDA. Segundo, claro, ese atraso generaba una frustración gigante en la gente. Tercero, y esto es crucial, Mikhail Gorbachev empezó a mover las cosas en la Unión Soviética con la perestroika, que era una reestructuración económica, y la glasnost, una política de transparencia. Y cuarto, pues estas reformas soviéticas le echaron más leña al fuego del descontento en la RDA que ya no se podía contener. Esta idea resume perfecto la tensión del momento. El líder de la RDA, Erich Honecker, se negaba a cambiar nada, mientras que su principal aliado, la Unión Soviética de Gorbachev, le decía, oye, tienes que reformar. O sea, la presión ya no venía solo de Occidente o del pueblo, venía del propio hermano mayor socialista, y eso, claro, fue un golpe durísimo para el régimen. Y con todo eso, llegamos a 1989, el año en que todo explotó. Los eventos se aceleraron de una forma que nadie se esperaba, y todo culminó en una de las escenas más icónicas de todo el siglo XX. Miren nomás la velocidad de los acontecimientos. Todo se prende en octubre, llega Gorbachev de visita y eso enciende la mecha de las protestas. Un par de días después, 70,000 personas marchan en Leipzig. El régimen empieza a temblar y cae el líder, Honecker. Y el golpe final llega el 9 de noviembre de 1989. El gobierno, ya superado por la presión, abre las fronteras y la gente, en un momento histórico, derriba el muro de Berlín. ¡Increíble! Pero ojo, la caída del muro fue el gran símbolo, pero no fue el final del proceso, para nada. Ese fue solo el primer paso. Ahora venía lo más complicado, la negociación política y diplomática para que la unión fuera oficial y legal. A ver, para que se entienda fácil, la diplomacia funcionó así. Por un lado estaban los dos, o sea, la RFA y la RDA, como si fueran 2 hermanos que querían volver a vivir juntos. Pero para poder hacerlo necesitaban el permiso de los 4, Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia. Ellos eran como los dueños del edificio, las potencias que habían decidido la división y que ahora tenían que aprobar la unión. El proceso siguió 3 pasos muy lógicos. Primero, la negociación interna entre los líderes alemanes, Helmut Kohl del oeste y Hans Modrow del este. Segundo, buscar el sí acepto de las 4 potencias aliadas. Y finalmente, el sello legal, la firma del Tratado de Moscú, mejor conocido como el Tratado 2+4, en septiembre de 1990. Con el permiso en la mano, el camino ya estaba libre. Ahora sí, veamos cuáles fueron los resultados finales y cómo quedó estructurada esta nueva Alemania unificada. Y aquí hay una palabra clave: absorción. Porque esto no fue una fusión entre iguales. Fue más bien como si una empresa gigante y exitosa, la RFA, comprara y absorbiera a una más pequeña y en crisis, la RDA. Por eso mismo, el nuevo país mantuvo el sistema capitalista y toda la estructura legal de la Alemania occidental.
Y estos son los datos duros, los que concretan todo el proceso. La fecha oficial de la reunificación, 3 de octubre de 1990. El primer canciller de la Alemania unificada, Helmut Kohl. El nombre del nuevo estado, República Federal Alemana. Y la nueva capital, Berlín. Puntos clave que lo resumen todo. ¡Excelente! Ya recorrimos toda la historia. Ahora, para que todo esto se quede bien grabado, vamos a resumirlo en los puntos más importantes. Llegaron los hacks del tema. Si se tienen que llevar 3 cosas de todo esto, que sean estas. Primero, la causa principal. Ese contraste brutal entre el éxito capitalista del oeste y el fracaso socialista del este, acelerado por las reformas de Gorbachov. Segundo, el evento que lo detonó todo. La caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Y tercero, el acuerdo legal que lo hizo posible, el Tratado 2+4. Con eso ya se tiene la columna vertebral de todo este tema. Y cerramos con una pregunta para la reflexión. El caso alemán es un ejemplo increíble de esto. ¿Hasta qué punto un sistema económico puede ser tan, pero tan poderoso como para separar y luego volver a unir a toda una nación? Ahí se las dejo. Nos vemos en el siguiente. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.